El problema es que afectaría justamente a la gente de más bajos recursos. Las multas deberían ser repensadas, de repente podría haber otra modalidad, trabajo comunitario, cosas por el estilo, ¿no? Estamos ya en comunicación a esta hora de la mañana con Juan Carlos Silva, él es vicepresidente de la Asociación de Ciclistas del Perú. ¿Por qué lo hemos contactado? Porque, como usted sabrá ya, hay sanciones que empiezan a regir para aquellos ciclistas que no cumplan con el reglamento de tránsito. ¿Qué significa ello? ¿Cuáles son ellos? ¿Cuál es la implicancia finalmente? Si es o no, digamos, acorde, viable, el sancionar o no a un ciclista. Para ello estamos justamente con el vicepresidente de la Asociación de Ciclistas, Juan Carlos Silva. Bienvenido, Exitosa. Muchas gracias, Iván. Bueno, definitivamente queremos explicar a la ciudadanía, en general, no nos oponemos a que haya multas a los infractores. Independientemente del vehículo que se esté conduciendo, toda persona tiene que ser respetuosa de las normas y leyes, ¿no?, que el Estado exige para la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Lo que nos preocupa es que estas sanciones, que vienen de la mano con la ley 3936, son parte de una política pública que debió ser mucho más integral. La ley 3936 tiene dos partes importantes. Una es la regulación y la otra es la promoción. Y como parte de la promoción tenían que haber campañas educativas, tenía que haber sensibilización en cultura vial, tenía que haber más infraestructura, y muchas de esas cosas sencillamente no se han cumplido. Por ejemplo, en el tema de las ciclovías, muchas de las nuevas ciclovías que se han creado ahorita están siendo observadas por Contraloría, por problemas técnicos, problemas de seguridad, y eso está sucediendo en todo el país. Tenemos reportes de Trujillo, Moquegua, Arequipa, Cusco, Moyobamba, etcétera, ¿no? Incluso en algunos casos la Fiscalía Anticorrupción ha intervenido a funcionarios por sobrevalorar obras, ¿no? Ahora, eso es un poco lo que nos preocupa, sí. Claro, y acá va el tema de análisis, ¿no? Porque, por ejemplo, hay información, lo sabemos, desde el 2009, por ejemplo, existen multas para peatones, ¿de acuerdo? Peatones que también no respeten el reglamento. La pregunta es, por ejemplo, del 2009 a la fecha, ¿cuántos peatones han sido multados y cuántos han pagado estas multas? Ahora, el tema de los ciclistas, ¿no? Hoy mismo el transporte informal se vuelve en algunas zonas de Lima incontrolable para la Autoridad de Transporte Urbano, para la Policía de Tránsito, para las municipalidades. El tema es, ¿se va a poder finalmente fiscalizar al ciclista que cumpla o incumpla la norma? ¿Se va a poder finalmente tener un registro de ellos? Es decir, esos temas, por ejemplo, a ustedes como asociación, ¿les preocupó? ¿Hubo una mesa de diálogo? ¿Cómo se manejó finalmente ello? Sí, de hecho, fue una de las preocupaciones legítimas y válidas. Mira, cuando uno formula, ¿no?, una política pública desde el Estado, pues tiene que ver de que la política sea factible a nivel técnico y operativo. Uno puede poner y pintarte la ley muy bien, pero si no tienes la capacidad de fiscalizar a los actores que ya existen dentro del sistema de tránsito, es pues poco realista pensar que vas a fiscalizar a los que se están integrando poco a poco, ¿no? Hace décadas que el transporte urbano es un caos, y con el saliente ministro Juan Silva, el de transportes, nos enteramos de que el MTC había iniciado un proceso, por ejemplo, para formalizar colectiveros informales, y muchos de los postulantes pues tenían antecedentes penales por robo, por asalto sexual, por choque y fuga, licencias vencidas. Entonces, mientras están formalizando a presuntos delincuentes, pretenden que de pronto los ciclistas se pongan en regla y ni siquiera les dan las garantías mínimas para circular con seguridad, ¿no? Claro, por ejemplo, eso resulta, pues, cuando menos contradictorio. Por ejemplo, para ver un tema, para poder enumerar algunas de las infracciones, seguro usted también lo debe tener ya. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Manejar sin el sistema de frenos y sin láminas de material retroreflectante, multa
184 soles. Es decir, o sea, que la bicicleta tenga todo un sistema, pero lo cierto es que hay muchas personas, porque uno camina, ¿no?, por las calles, y hay muchas personas ya de una edad avanzada que usan sus bicicletas, pues, estas antiguas, ¿no?, y que las usan como medio de transporte y que no tienen, pues, a veces todos esos sistemas de las actuales unidades, de las actuales bicicletas modernas, ¿no?, con toda esta tecnología. Es decir, por ejemplo, allí, ¿no?, discriminatorio o no, finalmente, esta situación. ¿Cómo lo toman ustedes? Si hubiera habido una fase educativa, digamos, efectiva, donde se hubiera logrado llegar, digamos, a concientizar por lo menos al 90% de la población, ahorita no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? En cuanto a la preocupación de si la gente va a ser multada por no cumplir estos requisitos. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos multas de 300 y pico de soles, cuando eso es más o menos el costo que podría tener una bicicleta muy básica, ¿no? Entre 300 a 500 soles. Y yo me pregunto cuándo se ha visto, pues, que una multa pueda llegar casi al costo de un vehículo o a la mitad del costo de un vehículo. No he visto una multa que cueste la mitad de un carro, por ejemplo, ¿no? Claro. Y como tú dices, el problema es que afectaría justamente a la gente de más bajos recursos. Las multas deberían ser repensadas, de repente podría haber otra modalidad, trabajo comunitario, cosas por el estilo, ¿no? No, como te digo, no nos oponemos, pero sí creemos que la política pública debe ser, pues, coherente. Claro, por ejemplo, aquí también está, ¿no?, el manejar en estado de ebriedad con más de 0.5 gramos de alcohol por litro de sangre o por consumo de drogas es una multa de 368, ¿no? Y además se va a retener la bicicleta. Cosa complicada, ¿no? Sobre todo en una ciudad, país donde el poder finalmente determinar ello es complicado, porque ya sucede con el transporte de vehículos, es decir, más personal tal vez, mayores puntos de vigilancia, cómo asegurar que esto se cumpla. Mira, además es ya conocido que si tu auto se va al depósito de repente no te regresa completo, y eso que los autos tienen placa de rodaje, código del motor. En una bicicleta, pues, ¿qué podrías esperar si no tienes nada de eso? ¿No? Ahora, pero ¿Qué te van a hacer? Te van a tomar una foto con la bicicleta para ver si es tuya después. Claro, ahora, pero también es cierto que existe también un concepto de que algunos, sobre todo cuando están en bicicleta, que consideran de que porque están en la bicicleta no tienen que respetar. Por ejemplo, han habido casos, uno está, por ejemplo, en un vehículo con el semáforo en verde para que tú puedas pasar, la otra vía en rojo, pero ves que la bicicleta pasa, ¿no? Y entiendo que para ellos también el rojo es parte de lo que ellos tienen que respetar. Para todos. Entonces, allí cree usted que se debió focalizar la campaña, en todo caso, para sensibilizar en lo que es correcto y lo que no es correcto. Por supuesto. En realidad la cultura vial es en nuestro país bastante pobre, ¿no? Entonces el problema realmente no es el vehículo, sino quién está detrás del volante. Tenemos que tener una población mucho más sensibilizada y educada en materia de seguridad vial, de las reglas y normativas. Ahora, si no, vamos a tener que seguir sancionando y con lo que hay al parecer no es suficiente para cambiar esa realidad. ¿Ustedes como asociación plantean alguna iniciativa, documento tal vez para que sea reconsiderado ello? El actual ministro que ha asumido ayer, ¿qué plantean ustedes como asociación? Bueno, definitivamente nos encantaría hablar con el entrante ministro, saber cuál es la postura, digamos, oficial de su cartera. Y, ¿por qué no? Brindarle toda la asesoría disponible, el enlace que tenemos con la comunidad ciclista para que se atiendan las preocupaciones y también se reinicie con más fuerza la campaña educativa, ¿no? Como te digo, no nos oponemos a que se multe a los malos conductores independientemente del vehículo, pero todo tiene que ser coherente y tiene que haber, digamos, una política pública integral que ataque todo este caos en el transporte y la inseguridad vial que vivimos, no solamente en Lima, sino en el interior del país. Solo para cerrar, ¿cuáles son los ánimos finalmente de los que integran la asociación, los ánimos de los que ustedes han podido conversar ante lo que es ya una ley? Es decir, ¿pretenden tal vez hacer algún tipo de protesta, hacer alzar su voz para que se sepa que no se está de acuerdo con ello? Creo que por el momento vamos a optar por la vía institucional, pero por supuesto si vemos que
comienzan a haber abusos, porque ya el ministro del Interior también ha admitido de que hay corrupción dentro de la institución policial, ¿no? Y no queremos que la comunidad ciclista sea víctima de eso, pues tendremos que tomar otras medidas, pero siempre bajo el respeto al marco de la ley. Correcto, correcto. Bueno, queda claro entonces la posición de no en contra de las multas, de acuerdo, pero sí, en todo caso, de una racionalidad o, digamos, proporcionalidad, ¿no? en los costos de las mismas, a razón, por ejemplo, de lo que pueda costar o no una bicicleta. Muchas gracias por la comunicación. Hemos estado con Juan Carlos Silva, él es vicepresidente de la Asociación de Ciclistas del Perú, que nos ha dejado su posición respecto a lo que es ya una ley, y es la imposición de multas a aquellos ciclistas que incumplan con la norma de tránsito en nuestro país.